Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 16, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con la pregunta número 1 rápidamente. En el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche se creó las corporaciones de desarrollo de empresas públicas para impulsar el progreso. Una de ellas fue la Corporación Peruana del Santa, que era para el desarrollo de, y también se dio la reconstrucción de. Bien, vamos un poquito a hablar de la primavera democrática, que es el periodo de gobierno del que nos habla la pregunta. Recuerda que Prado Ugarteche tuvo dos gobiernos. El primero es el gobierno de la primavera democrática y el segundo el gobierno de la convivencia. Acuérdate que siempre está ligado a esta idea de no tener problemas políticos con el partido aprista o con los partidos perseguidos, como también lo es el Partido Socialista. Entonces, él da una cierta licencia a esos partidos durante su gobierno, esperando que los problemas se vayan limando poco a poco. Dentro de la primavera democrática, el objetivo básico de la economía era el desarrollo de la industria, y ya tú sabes que para el desarrollo de la industria después de la segunda revolución industrial, lo más importante es tener en las manos las fuentes de energía. Una puede ser el petróleo y la otra puede ser la electricidad, pero recuerda que en el caso de la electricidad tenemos que ver que es una fuente mucho más económica, teniendo en cuenta que la geografía nos favorece, y es por eso que se toma la fuente de energía más cercana como la electricidad, que va a ser originada, digamos, va a ser creada desde las centrales hidroeléctricas, como en este caso la del Pato. La central hidroeléctrica del Pato va a ser una de las obras que se impulsen desde su gobierno, y además también la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, porque recuerda que en la década de los 40 la Biblioteca Nacional se incendió, y este incendio provocó la pérdida de la mayor parte de los documentos y los libros que había recopilado el famoso Ricardo Palma durante la reconstrucción nacional. Se le va a encargar la reconstrucción de la biblioteca al famoso Jorge Basadre Grotman, sí, ese mismo que tú ves en los billetes de 100 soles, ese mismo Jorge Basadre, historiador sanmarquino, va a gestionar la donación, entrega y buena administración de los nuevos libros de la Biblioteca Nacional. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 2 dice: el presidente José Luis Bustamante Rivero llegó al poder liderando el Frente Democrático Nacional. A pesar de ser un gobierno democrático, su gobierno vivió una fuerte inestabilidad política ocasionada principalmente por... muy bien, esta pregunta es bien interesante porque nos permite develar varias cosas que están alrededor, ¿no? Una de ellas es su relación con el APRA. Tú recuerdas que antes de que José Luis Bustamante Rivero llegue a ser presidente, él pues era un personaje que era un industrial pero poco conocido en la arena política. Quien era el más conocido en la arena política era Víctor Raúl Haya de la Torre, pero tú recuerdas que según ley de emergencia del gobierno del Mocho Sánchez Cerro, el APRA y el Partido Socialista no podían participar en la política peruana. Por lo tanto, el APRA apoyó ¿a quién? El APRA apoyó a Bustamante en la candidatura que lo sacó presidente, con la única consigna de que Bustamante, ya llegado el momento, les diera una curul o les diera un grupo de escaños en el Congreso, porque recuerda que para ese momento el Congreso es bicameral y la bicameralidad del Congreso va a permitir que hayan Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores, afortunadamente, y para ellos, era no una Cámara de elecciones, por lo cual no podrían haber entrado, porque según la ley de emergencia nadie podía votar por ellos, pero porque no eran legales. Pero la Cámara de Senadores era una cámara que dependía básicamente del cargo de confianza que le entregaba el presidente de la República. Por lo tanto, si los apristas eran senadores, ellos podían luego dar leyes, aliarse con otros en el Congreso y poder eliminar por fin la ley de emergencia que les permitiera entrar a la arena política y en un siguiente gobierno poder participar sin ningún problema. Ahora, no solamente el APRA los apoyaba, también la Alianza Nacional. Ahora, todo esto va a parecer muy bien, va a estar muy bacán. El único problema de todo es que cuando Bustamante Rivero entra a la presidencia de la República se olvida, entre comillas, de las
alianzas que había hecho, de lo que había prometido, y le cierra el paso al APRA cuando el APRA reclama sus escaños, sus curules, se le dice que no, que ellos son, bueno, que él es ahora el gobierno y ellos van a determinar cuándo les van a dar los curules, va pasando el tiempo, digamos que lo van alargando, el APRA no aguanta más y empieza a mover, ¿qué cosa? Empieza a mover sus redes dentro del puerto del Callao, sobre todo el puerto de Arsenal del Callao, y mueve a sus brazos políticos que vendrían a ser los brazos obreros sindicales de la CTP, la Central de Trabajadores del Perú, que va a huelga, y cuando va a huelga entra en crisis económica el Perú por la toma del puerto del Callao, y es un punto fácil para el golpe de estado de Odría. Así que con esto tenemos que tiene dos enemigos fuertes, tiene Bustamante y Rivero, que antes habían sido sus amigos. Uno, el APRA, y el otro, la Alianza Nacional, que se van a oponer a su gobierno por el incumplimiento de las promesas de Bustamante y Rivero. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 3 dice: el gobierno de Manuela Odría dispuso de cuantiosos fondos fiscales que permitieron la realización de obras públicas y dio impulso a la educación. Dicha bonanza económica estuvo favorecido por la... Bien, uno de los puntos que más de una vez hemos tocado nosotros es cuál es la relación entre el contexto internacional de las guerras durante la edad contemporánea y el Perú. Te había dicho en algún momento que, si bien es cierto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial de repente podrían haber parecido para otros países un gran problema, para el Perú fue una gran oportunidad, porque el Perú era un país agroexportador, agrominero exportador, y en general es exportador de materias primas que eran necesarias para estos países que estaban dentro de las guerras mundiales, y por ello es que durante las guerras, ¿no?, el Perú aumentaba considerablemente las exportaciones. Así, la guerra de Corea no fue la excepción. Durante el gobierno de Odría vamos a exportar mucha materia prima y sobre todo metales. Estos metales que van a servir para la industria siderúrgica, para la industria pesada en Corea, van a formar parte del enfrentamiento que tienen las dos Coreas entre el 50 y el 53, que termina con el Tratado Panmunjom, y el Perú se va a ver beneficiado de esto. No digamos se va a hacer rico, pero se va a beneficiar. Y por eso era como se sabe que específicamente fue por la guerra de Corea, porque cuando terminó la guerra de Corea, el Perú nuevamente entró en crisis económica, ¿no? Ya se sabe entonces que nos sosteníamos básicamente por una cuestión de contexto más que por una cuestión de fondo. Por eso tu clave es la letra D, la guerra de Corea entre 1950 y 1953. Pregunta número 4 dice: las principales obras realizadas por el gobierno de la Junta Militar del 62 al 63, que es la Junta Lile Godoy, fueron la creación del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú y el establecimiento de la cifra repartidora en las elecciones, pero la medida que trató de sentar las bases para solucionar los reclamos del campesinado fue... Muy bien, vamos a darnos cuenta de algo interesante, que cuando nos hablan de esta Junta Militar Lile Godoy, es una junta que busca la reestructuración rápida y momentánea de algunas formas pequeñas que había dejado Prado ya en su gobierno anteriormente. Entonces, nos pregunta qué medidas se tomó para sentar las bases de los reclamos del campesinado. Y en esta ocasión tenemos que decir que fue la promulgación de la Ley de Bases de Reforma Agraria. ¿Por qué? La idea era repartir las tierras trabajadas por mano de obra campesina. Es decir, las tierras siempre estuvieron en manos de ¿quiénes? De los gamonales, de los terratenientes, recuérdalo, desde la República Aristocrática. Entonces, como desde la República Aristocrática, los campesinos nunca tuvieron verdaderos derechos sobre la tierra, querían reivindicarse, querían pedir, querían exigir que se les entregara la tierra para el que la trabaja. Es cierto que es recién durante el gobierno de Velasco Alvarado que se va a ejecutar la norma, pero en realidad en el gobierno de los militares, para que queden bases y se siga trabajando sobre esa ley, ellos crean la Ley de Bases de Reforma Agraria, que constituían varias cosas. Primero,
atacar la propiedad privada de los oligarcas. Es decir, no necesitan 50 casas, necesitan solamente una para poder vivir y el resto debe repartirse entre la gente, porque de esa manera se cerrarían las brechas de las clases sociales que generaban el aumento del capital. Entonces, la petición de los campesinos era simplemente no una igualdad de repente económica, pero sí por lo menos alguna propiedad privada o territorios que le permitan vivir de una manera digna. Por eso tu clave es la letra A. Durante el gobierno de la Junta Militar se promulga la Ley de Bases de Reforma Agraria que buscaba la repartición de las tierras trabajadas por mano de obra campesina y la justificación, por cierto, de la igualdad de los derechos dentro de la población. Bueno, como cada semana, este ha sido el fin de nuestra clase. No te olvides que nos encontramos el próximo lunes en un nuevo capítulo. Chao.